A ese bicho lo llaman Tata Dios por cómo frota sus patas delanteras, decía mi abuela. Yo lo miraba fijo en la baranda, pero creía que frotaba sus patas como un doctor malvado de película que se regodea por la trampa infalible para engañar a todos. Hay mujeres que se encargan de amamantar hijos ajenos. Me lo contó en la cocina y parecía ser de esas cosas que a la abuela le emocionaban. En un momento dijo la palabra sierva, con S, pero yo pensé en sierva, con C, y se me creó una imagen mitológica, mujeres cuerpo de ciervo criando niños en el bosque. Gretel le hacía tocar en realidad a la bruja ciega los huesos del pollo para que pensara que Hansel no engordaba. Me contó ese cuento una noche de frío y pensé que tenía una abuela extraña, algo siniestra, maravillosa. Me dormí pensando en el Tata Dios, en las mujeres ciervo amamantando, en huesos de pollo como amuletos de salvación. Con nosotros, en un nuevo viaje literario virtual, en esta oportunidad hacia el Gran Buenos Aires, hacia Vicente López, nos acompaña quien nos acaba de compartir un poema. Ella es Luciana Rabazzani y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, gracias Juan Manuel, muy contenta de estar acá. Bueno, un placer que podemos compartir este rato, una charla y por supuesto tu poesía. Me gustaría que me cuentes justamente de dónde sale este poema que nos acabas de compartir. Bueno, yo vivo en una casa en la que viví casi toda mi vida y atrás vivía mi abuela. Entonces yo compartía mucho tiempo con ella, los almuerzos, la siesta. Era una mujer increíble. Y me encantaba hablar con ella y que me contara cosas. Y siempre sus relatos tenían algo particular para mí. Eran mágicos y probablemente las cosas que no entendiera no las preguntaba, pero me las terminaba de completar con lo que se me ocurriera. Esto de las mujeres ciervos, sí, yo me acuerdo que dije, bueno, pero deben ser como, no sé, animales mitológicos. Y nada, de repente mi abuela me hablaba de un bichito y de animales mitológicos y de brujas que querían comerse niños. Y nada, para mí era un universo fascinante. Y pasaba mucho tiempo con ella. Como ella vivía atrás, era para mí irme corriendo a la casa de la abuela frente a cualquier circunstancia. Las meriendas también las compartíamos, algunas cenas. Estábamos mucho tiempo juntas. Además, yo soy hija única, con lo cual estábamos todo el tiempo juntas. Lo tenía toda para mí. Hermoso eso, ¿no? Todo ese recuerdo en unos versos de todo eso, de lo cotidiano, ¿no? De lo cotidiano tuyo. Y ahora, de alguna manera, de lo cotidiano en la lectura, más allá del recuerdo, de evocarla, ¿no? Sí. Contame, Luciana, ¿cuándo empezaste a manifestarte a través de la poesía? Es decir, con la lectura y luego con la escritura, seguramente. Y a la vez, si recordás qué autoras, qué autores te conmovieron y tal vez si te acompañan todavía. Sí, en realidad fue curioso porque yo empecé con ganas de escribir desde muy pequeña. A los 8, 9 empecé a escribir pequeños versos de niña, ¿no? Pero no me gustaba leer, no leía nada. Y en mi caso una pregunta, ¿por qué esta nena no lee si le gusta escribir? Y me acuerdo que mi vieja se lo preguntó a un profesor y le dijo, si ella realmente quiere escribir, en algún momento va a leer. Y si no, abandonar la escritura, no había otra. Y creo que las lecturas propias así de yo elegir libros han empezado cuando tenía 16, 17, que sí, devoro libros. No sé si fue el primero, pero creo que uno de los primeros libros al que me acerqué así por interés propio fue El lector, de Schlink, y me pareció una obra magnífica. Y sí, después hay algunos que seguramente quedaron en el camino y otros que no.
qué sé yo, no sé, pienso en Pizarnik, en Cortázar, que por eso son lecturas que uno tiene en su momento y después por ahí no vuelve a ciertos libros. Sí, por ahí uno volver a Borges está bueno, pero sí, todo el tiempo también estoy buscando qué leer o nuevas cosas y aparecen cosas magníficas en el camino. Hace unos años descubrí a una poeta argentina, Dolores Echecopar, que es exquisita. Entonces también un libro detrás del otro de ella para leerla completa, porque es inmensa. O María Malusardi también, que es una poeta argentina increíble. Por ahí hablo de poetas que ya, digamos, que están produciendo, que están vivas, pero yo también, qué sé yo, Olga Orozco y Joaquín Giannuzzi, creo que me van a acompañar toda la vida. Olga, sobre todo, sí, Olga la apareció a mis 20 años y a partir de ahí nunca la abandoné. A Olga la puedo leer una y otra vez y otra vez y otra vez y no dejo de enamorarme de Olga. Con Joaquín Giannuzzi pasa lo mismo. Son esos libros que uno quiere volver para encontrarse con la belleza. No sé, Ariel Williams, pienso también en un poeta del sur que es increíble. Alex González Prandi, Elena Aníbali, que es de Córdoba. Elena es una poetasa, para mí también me conmueve mucho todo lo que escribe Elena. Pero respondiendo a tu pregunta, si vuelvo a algunos libros y libros que me acompañan, yo creería que son sobre todo Olga Orozco y Joaquín Giannuzzi. Los libros a los que vuelvo una y otra vez. Pero hay un montón. Me acuerdo también de Milló, Henry Milló también, que apareció a los 20 y pico. Su poesía también, que es más curiosa, pero también tiene poemas hermosos. Tiene ese poema donde relata nada, la muerte de su mujer que se prende fuego y muere a causa de atroces quemaduras, y el poema igual es de una belleza y un lirismo increíbles. Veo que, o escucho, mejor dicho, que la palabra o el sentimiento que más se repite es la belleza. Hablas mucho de la belleza y después estaba lo que te conmueve. Entonces quería saber qué es la belleza para vos en términos líricos o poéticos. La belleza me conmueve. Cuando está en extrema me conmueve. La belleza es ver lo que alguien puede crear solo con palabras. Es del orden de lo mágico. La construcción de algunos versos, el tratamiento del lenguaje de algunos escritores, para mí es belleza en estado puro y me conmueve eso. Es eso, el asombro por ver qué se puede hacer con las palabras, cómo puede ser que un hombre esté relatando las atroces quemaduras de su mujer y lo diga con tanta belleza, con tanta sutileza. El poema empieza: aire del fuego, no supiste jugar. Nos está hablando de cuando el fuego se convierte en una llamarada que la envuelve, ¿no? O otra parte donde dice: el hospital duerme, la quemadura despierta su cuerpo como un parque abandonado. Tiene una cadencia increíble y está contando algo terriblemente doloroso. A mí eso me conmueve y me parece muy bello. Pero creo que la belleza está en eso, en el tratamiento del lenguaje, en lo que se puede transmitir de una manera que asombra. Como alguien puede escribir palabras tan bellas y que lleguen tan hondo y que le lleguen a uno tan profundo. Es un privilegio tener ojos para leer. Vos sabés que mientras me contabas esto último, inevitablemente pienso en tu abuela, por esta cuestión de la forma que tenía para contarte cosas que vos podías pensar que eran terribles, pero en realidad te conmovían también, ¿no? También, sí. Sí, porque también tenía que ver con el asombro, ¿no? Esto de que este bichito pusiera las patitas juntas y parecía que rezaba. Sí, eran todas cosas que tenían que ver con el asombro. Lo que pasa es que también si venían de ella no importaba. Iban a ser bellas siempre, o sorprendentes siempre para mí.
Sí, estas cosas que también, que yo no entendía por qué, pero que la conmovían a ellos, la emocionaban, ¿no? Estas mujeres nodrizas, ¿no? Como que lo contaba como con una emoción particular. Y Hansel y Gretel creo que se lo pedía en loop una y otra vez porque me gustaba escuchar el relato de la casa, los dulces y la parte en que Gretel aprovechaba la ceguera de la bruja para decirle que no, que su hermano seguía siendo flaquito, que no se lo puede comer todavía porque estaba gordito. Me dijiste que primero justamente estaba la escritura, después, años después, viene la lectura, empezaste a devorar. Yo Sí, creo que también por los años que no habías leído pareciera. exacto, exacto. Lo que pasa es que creo que hay un poco de esta presión que no me permitía tampoco lanzarme a los libros porque era como, si estás escribiendo tenés que leer. No, y cuando ya me liberé de la presión, porque nadie me dice si leer o no, ahí me lancé a leer porque descubrí que era increíble y cuando estaba igual chica por ahí leía solo en esos momentos en que estás con anginas en la cama y entonces tus padres traen libros y no puedes hacer otra cosa más que leer y lo disfrutaba, pero después era solo en ese momento que lo disfrutaba, después por ahí prefería hacer otras cosas y además escribir, pero no se puede, van de la mano, inevitablemente van de la mano. Y apareció en un momento, igual sí también mis padres los dos, mi mamá era muy lectora, mi papá es muy lector, y había algo también de una curiosidad respecto de qué encontraban ellos en los libros que yo no. Este verano, por ejemplo, que nunca lo había leído, leí Pedro Páramo, hablando de belleza y de cómo verse, ¿no? Pero yo me acuerdo de tener 6 7 años y agarrar Pedro Páramo, obviamente, leer un primer párrafo y decir, ¿qué hay acá? Pero tenía la certeza de que en algún momento lo iba a encontrar. Si mi vieja decía que eso era maravilloso y ella era feliz con los libros, bueno, por ello en algún momento también lo iba a encontrar, ese placer. Bueno, nada, después decir, mamá tenía razón, mamá tenía razón con Pedro Páramo. Así que sí, creo que igual que los dos hayan estado siempre conectados con la lectura, también me dio la posibilidad de tener libros a la mano de ellos también. Pero sí, fue a los 16 cuando ya no había una presión con que lo hiciera. Después pasaron algunos años más hasta la publicación del primer poemario, ¿no? Sí, Entonces, me gustaría saber en ese lapso que te tomaste, si fue por algo en particular, si vos te tomaste justamente ese, de alguna manera, freno, me refiero al empezar con, lo imagino así, vos corregime cualquier cosa, como algo que empezaste a caminar ese sendero, no ni al trote ni corriendo, sino a caminar para apreciar y disfrutar todo eso que estaba ahí, ese campo virgen de lectura y escritura. Entonces, bueno, quería saber cómo fue ese trayecto hasta llegar a la publicación de ese primer poemario. sí, el primer poemario en realidad fue fortuito, porque en realidad yo no tenía pensado escribir un libro, pero sí tenía una serie de poemas que tenían como temas que se repetían. Aparece mi abuela, aparece mi madre, aparece el amor. eh, y los trabajé con Máximo Simpson, un poeta que es un personaje adorable. Era un personaje adorable, Máximo. Y los trabajé por trabajarlos, no para armar nada en particular. Quería saber si había algo ahí en realidad. Y a tiempo aparecieron unos amigos que contaban que, bueno, que había una editorial, amigos que también escriben, que nada, que publicaban libros y que una editorial independiente, y así aparece la posibilidad de publicar en Pánico y Pánico. Yo mando mi librito, El ombligo de las naranjas, con ninguna expectativa. Y cuando Luciano Lutero, que es uno de los editores, me dijo que sí, no lo podía creer. Pero también era joven, tenía 29 años, entonces era la primera vez que descubría que podía escribir un libro, ¿no? Y que los poemas dialogaban, ¿no? Y que había como una identidad en el libro donde se parecían los poemas entre sí como para armar un poemario. Lo pulimos un poquito porque sacamos algunos poemas y demás, entonces, bueno, quedó como bastante prolijito. Creo que terminó funcionando bastante bien. El segundo libro
a ese sí es puramente temático porque es un libro elegíaco. Muere mi mamá y entonces aparece si hay el segundo título ya con poemas que son sobre su vida, sobre el tiempo que estuvo en el hospital y poemas del después, que también salió por Pánico. Bueno, eso que decís está inevitablemente atado a este autor que acabas de nombrar, hablando de su esposa. Sí, Así que ahí están los hilos tuyos, ¿no? Los propios sí, hilos de lectura y escritura totalmente. reflejados en la admiración, tal vez sin entrar en... Vos sabés que quería entrar en esa pregunta y no sabía cómo, y esto me da el pie. Que es más un comentario que pregunta. Viste que algunos autores en algún momento dicen, yo admiraba tanto a tal autor o autora que empecé medio copiando lo que hacía. Y como sé que eso no está mucho, el hecho de que me cuentes ahora que no estás copiando, sino que hay algo que estaba dando vueltas, que es la temática y la forma, para encontrarle justamente la belleza o lo que te conmueve. Me imagino esa honda tristeza que habrás tenido en ese momento. Bueno, es un Sí, poquito la magia de la poesía. yo creo que al igual las influencias son inevitables. Por ahí uno no copia, pero también se va nutriendo de distintas voces, digamos, que van conformando después la propia voz, pero es medio inevitable. Las influencias están y está bueno también recibirlas. Y también está bueno al principio como ejercicio copiar, ¿no? Que son muchas como cosas por ahí de taller literario y demás. Pero bueno, también uno va encontrándose a sí mismo también ahí, ¿no? O sea, me parece que la voz propia es muy importante encontrarla, pero no es una voz propia nacida de una pluma blanca, de la inspiración que baja, es de todas las lecturas que uno va consumiendo y que va construyendo entonces también un universo propio. Pero son inevitables y están bien, no me peleo con eso, digamos, no. O que a mí nadie se parece a, por ahí sí, conscientemente por ahí se parece a otro libro o a otro autor. Lo que sí no me hace sentir cómoda conmigo mismo es sentir que mis libros se parecen. No quiero que se parezcan, quiero que sean distintos. Eso sí, como por ahí se nota que son de Luciana, pero es distinto. Este es distinto a otro. Eso por ahí sí me parece que está bueno. Y que creo que sale, pero también son distintas situaciones o estados en los que uno escribe un libro u otro. O sea, según lo que estés atravesando, lo que estés viviendo, vas para un lado o para el otro. ¿Te gusta esta cuestión de que esté tu huella, que todos sepamos que ahí está Luciana, pero que se marque la diferencia de acuerdo a tus nuevas exploraciones por cada libro? Una cuestión así sería, o Claro, poemario. claro. Sí, sí. Luciana, te invito a que nos compartas alguno de tus poemas. Bueno, voy a hablar del último libro que lo publiqué el 20 de septiembre, así que nunca lo leí hasta ahora, en vivo. Se llama El Desamparo Luminoso. Solo es eso, querer irse, el vago deseo de encontrar algo que aún no tiene nombre. O solo es eso, quedarse, una permanencia que cuando se ilumina resplandece. Cambian los tiempos, los espacios. Irse de una casa es irse de una vida. Irse por miedo no se parece a irse. Quedarse por necesidad no se parece a quedarse. Una ciudad donde lo más cierto es lo incierto, donde todos habitan una aceptación sabia y espeluznante de la muerte. Pero entre tanto sí, hay esculturas, museos, posibilidades de amar. Hay cafés donde aparecen los ojos claros, la risa explosiva de Felipe Müller.
Yo quiero hacer trato con semejante ciudad, llorar, leer, padecer desmayos, luminosos y sombríos en cada uno de sus barrios. En otro país es posible tener otros sueños. En otro país soñé con ellas, mis dos madres muertas. Ellas me dijeron que no hacía falta volver. Comprendí que era cierto, no había encontrado mi camino. No les dije ni del frío ni de la soledad. Las tres estábamos al tanto. Frío y soledad eran parte de cualquier destino, también del que aún seguía buscando. La fisura es la herida. Por la fisura, un día deslizarse, llegar a la tierra prometida y no cerrarla, dejarla abierta como un recordatorio, algo que de todas formas no podría olvidar. Con nosotros, desde el Gran Buenos Aires, Vicente López, Luciana Rabazzani. Luciana, bueno, lo acabas de decir antes de la lectura, este libro está más que nuevo, se siente tibia la lectura todavía, ¿no? Todavía, sí. Quería saber si estás tal vez trabajando cosas nuevas, si no es tanto de la poesía, algo de la narrativa que has también incursionado en ese camino, o si en este caso te tomás como el tiempo y disfrutar el aquí ahora, que es este libro que apenas salió. Sí, estoy escribiendo poesía. Yo cuando pienso en la narrativa pienso que soy una atrevida, porque yo soy poeta y me sale mejor, creo, que la narrativa. Pero sí, porque si bien acaba de salir, los poemas tienen un tiempito. Fueron escritos hace 1 o 2 años y ahí quedaron hasta que empecé a moverlos, a ver qué pasaba, en qué editorial podían encontrar su espacio. Entonces sí, en el medio empecé a escribir ahora un libro sobre el tiempo, poemas sobre el tiempo, que también creo que también está terminado, lo he terminado hace un mes más o menos, y ahora sí estoy como vacía, ¿no? Como que me falta llenarme de algo para volver a escribir. Así que por ahora no, pero acabo hace muy poquito de terminar de escribir un nuevo poemario que recién, ese sí está ahí, recién terminado. Excelente, entonces. Podemos seguir disfrutando de Luciana para rato en la escritura. Veamos. Nunca se sabe. Hasta que vuelvan las ganas. Que siempre vuelven. Estimada Luciana, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido. Gracias por tu buena onda y tu confianza. Y te invito a que cierres justamente esta charla que hemos tenido con el poema que vos quieras. Bueno, muchas gracias, Juan. Un placer, ¿eh? Pienso en irme dejando todo aquello que no vuelve. De la pérdida no se regresa. Conviví un tiempo con alguien que no pensaba lo mismo. Yo cocino con el cuchillo que él se dejó olvidado. Gracias, Juan.